desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos por y para aficionados. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado este fin de semana que dejamos atrás, con las 24 horas de Le Mans, de las que ya habló Juan y Emma en el podcast anterior, y vamos a hablar de lo que vendrá en el Gran Premio de Canadá. Nos encontramos al principio ya del periplo europeo, Gran Premio de Canadá, no, el Gran Premio de Francia. Nos encontramos en el periplo europeo en el cual prácticamente todas las semanas hasta el parón veraniego vamos a tener carrera. Me parece que hay un fin de semana sin Fórmula 1, pero que, como digo, nos metemos en el núcleo duro de lo que es la Fórmula 1 en Europa, y para ello esta noche cuento con tertulio con Juan. Muy buenas, Juan. Hola, Dani. Hola a todos. Pues sí, después de ese subidón que supuso Le Mans, aquí de nuevo ya con ganas de volver a la Fórmula 1. Dentro de muy poco podrás escuchar el podcast del Acomodador. En él hablaremos de cine, pero sobre todo escucharemos cine, bandas sonoras, series y algún que otro videojuego. No te lo pierdas, dentro de muy poco, el podcast del Acomodador. Pues lo primero que vamos a hacer, nos vamos a meter con noticias. Y es que tenemos una noticia de la cual ya hemos venido hablando, era un rumor, era algo que se veía venir. Se venía rumoreando desde hace muchos años. Lo que pasa es que con el cambio de Toro Rosso a la escudería Honda como motorista, tuvimos la primera prueba. Esperábamos que Red Bull anunciase pronto el cambio definitivo de motor Renault a motor Honda, y ese anuncio se ha dado. Ya es oficial, el equipo Red Bull dejará esta temporada los motores Renault después de 12 años y se pasará durante los próximos 2 años al menos, es el contrato que tienen firmado, se pasará a Honda. Por lo visto, por las próximas 2 temporadas, como digo, Red Bull y Toro Rosso correrán con la misma motorización, con el mismo motor Honda. Y en este acuerdo parece ser que no hay ningún tema relativo a la publicidad de Honda en el Red Bull, por lo menos en el nombre del equipo. Se mantendrá como Aston Martin Red Bull Racing, a pesar de no llevar nada más que el nombre del motorista de Aston Martin. Seguirá manteniéndolo en el nombre del equipo como patrocinador, prácticamente como patrocinador oficial. Y como digo, 2 años por delante con el motor Honda de los Red Bull, que además las declaraciones, obviamente se tienen que mostrar optimistas, se tienen que mostrar confiados en las expectativas, y es lo que están haciendo. Desde Red Bull hablan de seguir consiguiendo podiums, carreras y quién sabe si hasta títulos. Son un poco lo que dan a entender. Bueno, pues fallaron mis pronósticos, como suele ser habitual.
yo apostaba porque al menos un año más iba a seguir con Renault, porque no veía yo al motor Honda con la capacidad o el nivel, ¿no?, que exige a día de hoy Red Bull. Recordemos que Red Bull es un equipo cuya aspiración debe de ser ganar el campeonato. Y por otro lado, me parece que a su vez es una buena y una mala noticia. Una buena noticia precisamente porque si Red Bull se arriesga, entiendo que Honda va por el buen camino, con lo cual tendremos ya a todos los motoristas, no digamos que a nivel, pero al menos sí más cerca unos de otros. Y la mala noticia es que si ocurre lo que yo me temo, el año que viene tendremos un Red Bull pues bastante más alejado de lo que está ahora mismo. Es decir, una especie de contradicción, ¿no? O sea, o se cumple una cosa o se cumple una o se cumple otra. Y luego por lo demás, pues nada, o sea, ya la noticia la semana pasada, esas prisas que les metía Renault, decirle no vamos a esperar al Gran Premio de Austria, sino que lo tenéis que decidir ya. Pues yo en aquel momento decía, estos lo que están es diciéndoles claramente que digan que van a continuar con Renault y mira, pues me equivoqué de lado a lado. Luego fueron los rumores y la verdad también a mí me cogió un poco de sorpresa esto, pero bueno. Yo no sé si alegrarme o no de la noticia, pero bueno. Hay que tener en cuenta que obviamente a Renault le interesa saber cuántos motores va a tener que construir para el próximo año, dado que, bueno, pues hasta ahora tenía tres escuderías, pasa a servir a 2, se sirven a sí mismos, obviamente, y siguen sirviendo a McLaren, y entiendo que lo que no está previsto, o igual sí, y por eso pues pedían un poco la confirmación, igual están con alguna negociación por detrás con alguna escudería para que se cambien a motor Renault. Ahora que pierden, digamos, un cliente, pueden intentar hacer un movimiento para ganar otro. De todas formas, supongo que no, que el año que viene estarán motorizando a su propio equipo y al equipo McLaren, y supongo que no vamos a tener ninguna sorpresa. Y el tema irá un poco pues por planificar la temporada que viene a nivel de fábrica, de ingenieros o de lo que necesite Renault, pues para saber un poco qué es lo que necesita de recursos de cara a 2019, igual hasta 2020, ¿no? Depende un poco de cómo lo estén planteando a largo plazo. Quizá es una de las relaciones para Renault más provechosas la que acaba ahora. Tenemos motor Renault en los Red Bull desde hace 12 años, con la mejor racha entre el 2010 y el 2013, donde se ganaron los 4 títulos de constructores y 4 títulos de piloto de Red Bull con esa motorización Renault, y que la verdad es que le ha dado muchas alegrías. Pero sí que hay esa parte ahora de roce, la ha habido durante bastante tiempo, y como decía al principio, hasta que no se ha ido el equipo Toro Rosso a Honda, teníamos un poco pues esa cantinela de todos los años. Ay, que nos llevamos mal, ay, que no nos dan el motor que necesitamos, ay, que igual el año que viene no estamos con ellos, pero hasta que ha habido esto, que han probado los motores Honda, se ve que no era más que una amenaza, pues un poco para forzar a Renault a hacer lo que el equipo Red Bull necesitaba. Y que ahora, bueno, pues tenemos esa relación que nos queda de este año, de 2018, y en la que, no sé si recordaréis también una noticia que comentábamos de una de las mejoras del propio motor de Renault, que parece ser que ya habían avisado a Red Bull que no iban a poder disfrutarla porque, bueno, Renault trabaja con Exxon, con BP, con Castrol como suministrador de combustible. BP hace el combustible y Castrol el lubricante del motor,
Y el equipo Red Bull estaba con Exxon y con Mobile, con lo cual había una diferencia ahí. BP y Castrol ofrecían tanto a Renault como a McLaren, que son los dos motores a los que suministran, un mejor combustible, y el equipo Renault se ve que, bueno, el equipo no, Renault como motorista estaba orientando las mejoras de su coche hacia ese combustible mejorado, digámoslo así. Bueno, pues ahora le advierte nuevamente a Red Bull que, bueno, que las próximas mejoras de motor, o las mejoras presentadas ya en este último Gran Premio de Canadá, que posiblemente por esa diferencia de combustible que utiliza el equipo Red Bull, bueno, pues que incluso podrían tener algún tipo de pérdida de prestaciones. Con lo cual, bueno, nos queda estos últimos meses de temporada con un poco ese tiro y afloja que habrá entre Renault y Red Bull. Es posible que veamos pues noticias en esta línea, ¿no? De que, bueno, pues en Renault va a pensar ya directamente en su propia escudería y en la escudería McLaren y dejar un poco de lado a Red Bull en las posibles mejoras que puedan presentar durante lo que queda de temporada. Pues realmente poco más que añadir a lo que has dicho. Es un tema que se me escapó un poco de los combustibles, así que pa'lante, Dani. Y yo creo que la noticia, como decía, del fin de semana ha sido un poco esas 24 horas de Le Mans que nos han tenido enganchados a muchos a la televisión, o por lo menos por horas, porque ver 24 horas de una competición es bastante complicado, y que hemos vivido, bueno, muchos de nosotros a través del chat de Telegram. Hemos estado siguiendo un poco las evoluciones. ¿Y qué podemos decir? La verdad es que empezábamos con los entrenamientos libres de Le Mans y con la clasificación, con Fernando Alonso haciéndolo bastante bien, con el equipo, con el coche, el Toyota número 8, en el cual corre Fernando Alonso, recordemos, con Buemi y Nakajima, y nos daba bastantes esperanzas de lo que podíamos ver en Le Mans, en la carrera. Y la verdad es que ha sido una carrera bastante larga. Esas 24 horas al final terminan pesando, pero que finalmente pues ese coche número 8 en el que corría Fernando Alonso ha conseguido la victoria al final de la carrera. Y la verdad es que ha sido una carrera interesante, una disciplina bastante distinta. Ya cuando habíamos visto las 6 horas de Spa, ya nos habíamos dado cuenta de que esto es muy distinto a la Fórmula 1 en cuanto a cómo plantearte la carrera y a cómo verla como aficionado incluso. Y desde luego las 24 horas ha sido una experiencia que, Juan, yo no sé a ti, pero el estar ahí un poco pendiente y ver un poco cómo durante todo un día, durante 24 horas planifican una carrera y lo que de repente pasa a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana igual lo tienes solucionado, o a las 10 de la mañana lo tienes encaminado en la otra dirección, la verdad es que es bastante entretenido. Sí, la verdad es que yo me pegué un atracón de los de verdad. Yo creo que en las 24 horas debí de dormir como 4 o 5 máximo. Una cosa así. Y bueno, realmente haciendo otras cosas, porque con el portátil al lado llevo una temporada de mucho trabajo, pero bueno, justo el sábado me pude permitir el lujo de estar casi multitarea, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé estupendo, ¿no? Y sí, realmente yo llegué a la carrera pensando que el favorito realmente era el coche número 7 y no el 8. Y pues eso, o sea, ver que las cosas se ponían muy mal, y luego la remontada, pues fue un subidón, fue volver a ver a Fernando Alonso mostrando esa calidad que hace que sea un super crack. Fue el que se echó a la espalda realmente el equipo y el que no se rindió cuando las cosas parecían que estaban ya muy complicadas, aunque había gente, ¿no?, en Telegram que decía tranquilos, que faltan muchas horas. Pues incluso los comentaristas no lo daban ya todo prácticamente por perdido, y salió ese stint maravilloso entre la 1:30 y las 4 de la mañana más o menos, de Fernando Alonso ahí
tirando sin parar, en el que estuve mirando los tiempos y no hubo una sola vuelta en el que no le restase tiempo primero a Conway y después a Pechito López, con lo cual fue algo así como magistral. Me fui a la cama justo cuando, fui a dormir un rato, justo cuando Alonso se bajó del coche y diciendo, bueno, hasta aquí la carrera, quedaba todavía, había rebajado muchísimo tiempo del que habían perdido, pero con la desconfianza de decir se va a subir ahora Nakajima y Nakajima pues no va a ser capaz de aguantar el ritmo, de aguantar ese ritmo de ir restándole tiempo al otro japonés, ay, que no lo digo. Es Kartikeyan. No. Kobayashi. Y sí que fue capaz. Le siguió recortando tiempo y cuando me desperté, pues resulta que iban de primeros y además con cierta ventaja. Estaba Buemi ya al volante y pues eso, fue increíble, ¿no? Esa sensación de haberle dado la vuelta a la tortilla, esa superioridad que demostró Fernando Alonso, sobre todo eso, ¿no? O sea, ese punch que caracteriza a los supercracks. Hay muy pocos pilotos, ¿no? que sean capaces de en esas circunstancias, o al menos yo creo, echarse el equipo a cuestas y decir, venga, no nos vamos a rendir. Y bueno, no sé, creo que la experiencia fue maravillosa. El año pasado nos decía que volvería a estar en lo más alto del podium y pues ya van 2 veces este año, ¿no? Que lo consigue. Desgraciadamente no en la Fórmula 1, sí en el WEC, pero oye, bienvenido sea, ¿no? Porque además yo creo que estaba radiante el tío después en el podium, se le veía feliz, contento y bueno, pues a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Desde luego, una de las cosas que tenía Fernando Alonso en mente, aparte de volver a competir con un coche potente, ganador, que le diera opciones a subir al podio y ganar, que eso obviamente ya lo ha conseguido, también una de las cosas que se marcaba, uno de los retos que ya había empezado el año pasado con las 500 millas de Indianápolis, era conseguir la triple corona. La triple corona son 3 carreras que hay que ganar en 3 categorías distintas: 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans. Con lo cual, con esto se queda solo a falta de conseguir ganar las 500 millas de Indianápolis, ya que el Gran Premio de Fórmula 1 ya lo ha conseguido en Mónaco, acaba de conseguir las 24, incluso tendría una siguiente oportunidad, porque si no recuerdo mal, dentro del calendario del WEC se corre 2 veces, porque además se corre durante dos años. La temporada no es solo de 2018, sino de 2018, bueno, 2019. Según tengo entendido es esta, que es así un tanto especialita. El resto eran, digamos, normales, ¿no? Vale. Este año se correrán 2 veces, por lo que tengo entendido, tanto Spa-Francorchamps como las 24 horas de Le Mans. Sí, eran las 2 que se repetían, si no recuerdo mal, sí. Bueno, si ha ganado la que tiene que ganar, pues mira, perfecto. Ya tiene 2 de 3 y de hecho, bueno, ahora lo que se habla, aparte del futuro de Fernando Alonso, además se habla sobre todo del futuro. No se habla de pues una retirada, no se habla de salir del mundo del motor, sino que lo que se habla es eso, de que Honda lo respaldará o McLaren lo respaldará, digamos, si se va a otras fórmulas, como por ejemplo si hace el salto de nuevo a la Indy, y que posiblemente, bueno, el año que viene seguramente se esté planteando ya hacer ese nuevo intento a las 500 millas de Indianápolis. Este año recordemos que cae con el Gran Premio de Mónaco, que ya ha pasado. Lo que pasa es que, claro, aquí nos hemos enterado relativamente poco porque, como os dicen, bueno, pues no corre Alonso, no le damos tanto bombo, ¿no? Vamos un poco detrás de Alonso y no detrás de esa competición del motor, pero que posiblemente el año que viene o el siguiente lo vuelva a intentar para, por fin, conseguir la triple corona. Y recordemos, bueno, unas declaraciones también de su manager a todo esto después de que se haya ganado las 24 horas de Le Mans. Preguntaban un poco en Onda Cero, en una emisora de radio española, por el futuro de Fernando Alonso. Sobre todo, claro, el futuro inmediato es la Fórmula 1.
Y dice, bueno, que todavía no hay nada decidido, que está todo en el aire, con lo cual a Fernando Alonso le salen muchas posibles novias en otras fórmulas y habrá que ver un poco después de esto cómo plantea su futuro. Sí, había un compañero en Telegram, no recuerdo quién, que decía, esto de la triple corona hay que ir un pasito más allá, ¿no? Y en vez de ganar Le Mans, pues vamos a convertirlo ya en que sea ganar un campeonato del WEC, y en vez de ganar las 500 millas, pues también ganar todo lo que es el campeonato de la Indy, ¿no? Eso sí que ya sería, creo que único, nadie lo ha conseguido, a mi entender, porque aparte ya tampoco sería Mónaco, sino que también sería ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y, oye, es un reto que tampoco es que parezca tan utópico, ¿no? Porque ahora mismo, en lo que es el WEC, van líderes, su equipo va líder, además destacado porque la puntuación de Le Mans es doble con respecto, o casi doble, con respecto a una prueba normal, con lo cual tampoco sería extraño que este año consiguiese pues ya el título del WEC, y faltaría solo la Indy. Obviamente correr la Indy sí que ya supondría dejar definitivamente la Fórmula 1. Y yo la verdad es que cada vez veo que falta menos. Ya no solo por lo mayor que se hace, sino porque debe de ser muy duro. Yo me imagino, o sea, me pongo ahora en la piel de Fernando y entiendo que debe de ser muy duro llegar el año que viene a Francia, o sea, el año que viene, este fin de semana a Francia, y encontrarse con la realidad de tener que subirse a un coche para estar peleando con mucha suerte por un séptimo puesto, ¿no? O sea, que es en teoría lo más que puede aspirar si no fallan los que están por arriba, ¿no? O los que están muy por arriba. Después de eso, de la experiencia de Le Mans, realmente merece la pena que Fernando se pase por la Fórmula 1 como lo está haciendo, o sea, sin poder demostrar realmente la capacidad que tiene. Yo cada vez veo más cerca que lo abandone. Y mira, probablemente si dejase la Fórmula 1, pues no sería nada extraño que acabase aterrizando en la Indy. Así que, bueno, pues el tema es que el tío siga siendo feliz conduciendo, se siga divirtiendo, porque mientras él se divierta, los que lo seguimos nos vamos a también disfrutar muchísimo. Y desde luego yo creo que en la Fórmula 1 no le queda absolutamente nada que demostrar. Ha sido campeón en 2 ocasiones. El reconocimiento, creo que era Emerson Fittipaldi, que este fin de semana hacía unas declaraciones y reconocía a Fernando Alonso sobre otros pilotos de la Fórmula 1 y decía, bien, sí, Hamilton es muy bueno, Vettel es bueno, pero venía a decir que él creía que Fernando Alonso estaba un punto por encima todavía de estos buenísimos pilotos, que, bueno, obviamente se ve lastrado un poco por el coche, ¿no? Es un poco, haciendo el símil futbolístico, es como cuando Messi viaja con la selección argentina, que bueno, parece un poco siempre que tiene que echarse el equipo a cuestas, o que se le espera que se eche el equipo a cuestas, y que no le responde, ¿no? Está un poco acostumbrado a tener un equipazo como tienen en Barcelona, y al llegar a los mundiales o a partidos de la selección es un poco así, un poco frustrante. Sí, o sea, es eso, y es que lo has dicho muy bien, en la Fórmula 1 ya no tiene absolutamente nada que demostrar. Yo creo que si sigue ahí es por quizá alguna espinita clavada, ¿no? Por ver si aún es capaz de... Pero a mí me da la sensación de que ha descubierto que hay vida más allá de la Fórmula 1, que los retos siguen siendo interesantísimos, que se lo puede pasar uno muy bien, que además probablemente en las otras fórmulas se vive un automovilismo mucho más, como diría yo, o sea, más como se vivía antes la Fórmula 1, ¿no? O sea, a día de hoy la Fórmula 1 es un mundo en el que los pilotos prácticamente ni se hablan, o no existen las relaciones de amistad, todo está alejado del público,
no sé, es tan diferente que me da la sensación de que Alonso se está reencontrando, ¿no? con una forma de sentir el automovilismo de otra manera, ¿no? Algo mucho más mecánico. Jolín, era espectacular ver cómo durante las 24 horas de Le Mans se cambian las pastillas del freno y los discos del freno a los coches. Es decir, ves a los mecánicos trabajar de verdad. O sea, es algo que seguro que ocurría antes en la Fórmula 1 y a día de hoy es meter el coche en que no nos vea nadie, ¿entiendes? O sea, es todo tan de otra manera que a mí me da la sensación de que Fernando Alonso está descubriendo eso, o sea, otras sensaciones nuevas y probablemente esté recuperando ciertas energías, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que lo que decía antes, o sea, que el tío disfrute, lo que conlleva es que el resto que lo seguimos también disfrutemos. Habría, o sea, las imágenes del podio, yo creo que estábamos todos los que estábamos en Telegram dando botes con las orejas de lo contentos y de lo emocionados y todo eso. Es decir, pues mira, ¿para qué la Fórmula 1? La Fórmula 1 la seguirá viendo, la seguiremos viendo, nos seguirá gustando, nos seguiremos comiendo el tarro, seguirá siendo la primera de las fórmulas, el primero de los deportes del motor, pero mira, ¿para qué? O sea, yo ya te digo, o sea, el día que Fernando diga que deja la Fórmula 1 casi me voy a alegrar, porque a día de hoy ya no veo que... Tendrían que darse unas carambolas muy extrañas para que volviese a tener un coche realmente competitivo. Y entonces, para subirse a un coche que no es competitivo, pues no tiene nada que hacer allí. No, desde luego, como dices tú, viene un poco explicado en esa entrevista que decía antes del representante de Fernando Alonso, de Luis García Abad, que hacía una lectura de lo que había pasado en 2014, que era cuando Fernando Alonso fue a las 24 horas de Le Mans como figura deportiva que fue a dar la bandera de salida a la carrera, que en este caso, por ejemplo, este año la dio Nadal. Bueno, buscan siempre así un personaje famoso para darle un poquito de publicidad al evento. Y que decía Luis García Abad que cuando Fernando Alonso se había plantado allí en 2014 había visto eso que dices tú, ese espíritu de competición del motor más clásica con esos aficionados que es que van con las sillas al circuito y con lo necesario para pasar 24 horas en un circuito. O sea, eso a Fernando Alonso lo dejó marcado y dijo, bueno, pues aquí quiero correr yo. Y ya ves, hablamos de 2014 y ha sido en 2018 pues cuando ha conseguido todo lo necesario, un coche, un equipo para poder competir y que bueno, la verdad es que esos años de espera y de preparación que ha tenido hasta ahora han servido pues para verlo ahí arriba, ¿no? Desde luego una gran noticia ver a Fernando en otras fórmulas y que lo está haciendo fantástico y que posiblemente, a ver, en la Fórmula 1 al final los pilotos tienen una fecha de caducidad, llega un momento en el cual por mucho que digamos, ¿no?, que entra mucho piloto joven y que pues al final no los volvemos a ver, no volvemos a saber nada de ellos, el señor Piquet, Petrov, mucho a golpe de talonario, al final siempre tiene que quedar alguno para hacer el relevo generacional. Y en torno a los 35 o 40 años es más o menos cuando los grandes pilotos se han ido retirando. Recordemos, Fernando tiene 36, creo que cumple ahora este año 37. Kimi Räikkönen estaba en 38, creo que tiene uno más que Fernando. O sea, hay pilotos que van a salir y Fernando pues está ya, no tiene la pole position, pero yo creo que está disputándola o casi va a estar en el mismo tiempo que Kimi o que algún piloto que sí que va a salir de la Fórmula 1 por edad y porque ya no tiene nada más que demostrar. Con lo cual, bienvenido sea que Fernando tenga un hueco en otras fórmulas, que llame la atención, que los patrocinadores vayan a ver en él un valor seguro pues para apostar y para patrocinarlo, se meta en lo que se meta, en 500 millas de Indianápolis, en la Indy, en el WEC, y que podamos seguir viendo mucho a Fernando Alonso, aunque no sea la Fórmula 1, que sea pues en resistencia, que sea en Indy o donde quiera correr.
Y si te parece, Juan, nos metemos ya en el Gran Premio de Canadá. Volvemos a la Fórmula 1. Pues sí, que, como decía antes, sigue siendo el rey. Efectivamente, sigue siendo la categoría más representativa del motor. Nos vamos a Canadá. Es que lo tengo puesto aquí, no lo he cambiado. Nos vamos a Francia. Gran Premio de Francia que vamos a volver a tocar los horarios. Recordemos, habíamos comentado que a partir de este año cambiamos los horarios para que las pruebas europeas fueran a las 3:10 de la tarde, a las 15:30, a las 15:10, pero resulta que nos vemos condicionados por un partido de fútbol del Mundial. A las 2 de la tarde, en horario europeo, se juega, si no recuerdo mal, el Inglaterra-Panamá, me parece. Bueno, lo importante es que juegue Inglaterra, y por un guiño un poco a los aficionados del país inglés, que bueno, pues recordamos que ahí nació la Fórmula 1 y debe ser una masa bastante más importante que los que van a ver el partido de las 5, me parece, que es el de Japón. Bueno, pues hacen ese cambio de horario y vamos a tener la carrera a las 4 de la tarde en vez de a las 3. Con lo cual vamos a tener una carrera un poquito más retrasada de lo habitual. Vamos a recordar los horarios desde el viernes, desde los primeros libres que tendremos a las 12 de la mañana, de 12 a 1:30 de la tarde. Luego tendremos los segundos libres a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30 de la tarde. El sábado tendremos los terceros libres de 1 de la tarde a 2 de la tarde y ya después la clasificación de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Como decía, el domingo la carrera la vamos a tener a las 4:10 de la tarde. Recordemos que van a dejar eso, pues el partido de las 2 de la tarde, que es el que juega Inglaterra. Van a intentar pues van a hacer que no coincida para no tener ahí un tema televisivo, una pérdida de audiencia. En cuanto a neumáticos, los neumáticos que vamos a tener en este Gran Premio son los blandos, los super blandos y los ultra blandos. Y Juan, como siempre, triunfa el compuesto de los 3 que lleva Pirelli para cada Gran Premio, triunfa el más blando de todos. Sí, el ultra blando, la verdad es que... yo con los neumáticos... Un poco lo que decía Emma la semana pasada, ¿no? Pirelli hace lo que le mandan y quizá lo que echamos de menos es que hubiera un salto. Dentro de poco vamos a encontrar carreras en las que ya haya ese salto entre neumáticos, pero bueno, la diferencia del Ultrasoft con el Supersoft pues tampoco va a ser mucha, con lo cual yo ya estoy viendo que, bueno, vamos a ver. Tenemos eso no lo hemos dicho. Gran Premio de Francia en el circuito, si no me equivoco, de Paul Ricard. Hace mucho que no se corre la Fórmula 1 por aquí y a mí la verdad es que alguna carrera seguro que vi, pero ahora mismo no me acuerdo, ¿no? de ellas. Entonces, a mí me da la sensación de que, como en el resto de grandes premios, vamos a ir a una parada nada más y a ver cómo se comportan, ¿no? Y las diferencias, pues Hamilton, o sea, lo que son los Mercedes, como siempre, confían más en los blandos que nada. O sea, Hamilton tan solo lleva uno del blando, o sea, 3 super blandos y el resto ya son todos ultras. Y bueno, eso pues contrasta un poco, ¿no?, con las estrategias que tienen, por ejemplo, los Red Bull, que digamos están bastante más equiparados, ¿no? Llevan 3-3 y 2-4-6-8, ¿no? ¿Cuántos son los otros? 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, y 7. 3, 3 y 7. Quizás sean las diferencias así más... entre los que están arriba, ¿no? Pues más alientables, ¿no? Y bueno, pues nada, a ver cómo resultan. Eso sí, creo que son para esta carrera creo que vuelven a ser los compuestos esos un pelín diferentes, que no recuerdo, no sé si fue en Barcelona, aquí, y creo que la otra es en Silverstone, van a estar trayendo, ¿no? Sí, hay una cosa importante con lo que comentas, ¿no? El circuito de Paul Ricard hace mucho que no se corría, y aparte pues de no tener las referencias,
sí que por lo visto se ha reasfaltado, se ha hecho ese reasfaltado creo que durante este último año, con lo cual aquí ya Pirelli había anunciado cuando se corrió el Gran Premio de Bahrein que para este circuito iba a traer unos neumáticos, como dices, especiales. El cambio importante que hay es que se va a reducir la banda de rodadura 0,4 milímetros para que se pueda evitar un poco el sobrecalentamiento que se podría alcanzar debido a un asfalto nuevo un poco más agresivo. Con lo cual hay algo aquí que Pirelli sí ha tocado para estos neumáticos, como dices, y que los trae específicamente para el circuito de Paul Ricard, para pues que no haya esos problemas de sobrecalentamiento y no tengamos pues luego problemas derivados de eso y que los neumáticos no rindan en las condiciones que tendrían que rendir. Y luego el DRS, vamos a tener dos zonas de DRS. La primera zona será la recta de meta y la segunda zona será ya en el segundo sector, entre las curvas 7 y 8, que es una recta un poquito más larga quizá que la de meta. Tendremos dos zonas de detección de DRS, una no antes de entrar en meta, sino un poquito en la curva anterior, en la 14, tendremos la 14 y la 15. La 15 es bastante cerrada y en medio de la 14 tendríamos esa zona de detección. Y en la otra zona la tendríamos justo antes de la curva 7, que será una curva relativamente rápida para entrar ya en esa zona de DRS y que sería una zona en la cual, bueno, tenemos la curva 8 y 9 que son, bueno, bastante cerradillas y que veremos a ver cómo resulta eso pues para los adelantamientos. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más, Juan. Yo creo que hemos repasado un poco la actualidad, la poca que ha habido en esta última semana. La verdad es que Emma y tú os disteis un buen empacho de podcast la semana pasada y yo creo que hemos dejado esto bastante apuntalado. Sí, bueno, hombre, probablemente si hoy hubiesen podido estar pues el mismo Emma o José Base o Porti, que también estuvieron viendo, pues probablemente hubiésemos podido repasar un poquillo más Le Mans, porque también hay que tener en cuenta que las pocas noticias que ha habido son de hoy o de ayer, porque la verdad es que Le Mans durante toda la semana fue la que ha acaparado absolutamente toda la atención. Y de la Fórmula 1 pues hemos escuchado hablar poquito, con lo cual nos hemos encontrado un poco huérfano de noticias esta semana y bueno, eso unido a que estamos tan solo tú y yo, pues da para menos. Y también las cosas como son, que tampoco es cuestión de ponerse aquí a hacer un resumen de Le Mans, que podríamos haberlo hecho muchísimo más extenso, porque nosotros de lo que va este podcast es de la Fórmula 1, ¿no? Y así pues mira, también de vez en cuando un episodio cortito no pasa nada, ¿no? Juan, te advierto que mi límite son 2 horas de carrera, ¿eh? Más de eso, hacer el resumen, como que no. No, hombre. Bueno, se podría haber resumido. ¿Qué es lo que ocurre? Que un stint en la Fórmula 1, ¿cuánto puede durar? Pues depende del stint, ¿no? Depende de los neumáticos que lleven, pero yo qué sé, pongamos 20-25 vueltas, sí. Sí, una cosa así. Vueltas. Bueno, pues eso lo multiplicas y en vez de eso pues son 2 horas y media y básicamente es igual, ¿no? En ese sentido. Lo que ocurre en un stint pues es también lo que puede ocurrir en cada una de las veces que se sube un piloto. Y bueno, yo lo que es la categoría del LMP1 te podría hacer un resumen de la carrera porque además la tengo fresca. Lo que pasa es que ya digo, no tal. También hay que recordar el grandísimo papel que hizo Antonio García en los GTA Pro. Creo que es así como se llama la categoría. Cada vez que se subía realmente fue el mejor del equipo. Empezaba también a rebajar los tiempos, lo que pasa es que bueno, no tuvo demasiada buena suerte y al final pues quedaron, creo que no sé si fueron quintos, una cosa así. Y el otro español, que tampoco recuerdo su nombre, que corría con un Ferrari,
tuvieron un problema al principio y ya quedaron pues bastante descolgados en la lucha por eso, no por el triunfo. Pero bueno, no sé, súper entretenido Le Mans y nada, a ver ahora este nuevo Gran Premio, que además, pues eso, Paul Ricard hace tanto que no se corre allí, que es un poco una incógnita, y a ver cómo resultan. A mí me da la sensación de que en este circuito algo sí que se podrá adelantar. Tiene ahí un par de chicanes que después de esa recta, a ver quién apura ahí la frenada. Luego hay otras zonas donde parece claramente que va a ser muy complicado, pero bueno, yo qué sé, pues a ver. Y a ver cómo resulta. Y a ver si vuelve la lucha, a ver cómo están de nuevo Mercedes, Ferrari y Red Bull, a ver quién se lleva el gato al agua en esta ocasión o quién demuestra que está un puntito por encima de los demás, ¿no? Hay muchas incógnitas ahí, a ver si vuelve Hamilton por sus fueros y el campeonato está en un pañuelo y bueno, pues están las espadas en todo lo alto, ¿no? A ver qué sucede. Estoy viendo imágenes de las últimas veces que se corrió y qué bonitos eran los coches en aquella época comparado con los de ahora. Yo te recomendaría, Juan, que no mirases atrás. Bueno, pues yo creo que hasta aquí entonces. Nada, me despido como siempre, agradeciéndoos que hayáis estado ahí, que nos hayáis escuchado un nuevo episodio, emplazándoos también al que grabaremos la próxima semana, hablando de lo que ha sido este Gran Premio de Francia. Ahora sí que lo digo bien, el Gran Premio de Francia, y que además será previo del Gran Premio de Austria. Como digo, vamos a enlazar Gran Premio de Francia, Gran Premio de Austria, Gran Premio de Inglaterra. Tendremos, después del Gran Premio de Inglaterra, una semana, nos meteremos en Alemania, en Hungría, y a partir de ahí, ya estamos hablando de agosto, tendremos 3 semanas en Fórmula 1. Pero como digo, en las próximas 6 semanas tendremos 5 grandes premios. Pues eso, emplazaros a que nos escuchéis con el resumen y con el previo del siguiente. Y os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web donde podréis localizarnos. Que los medios de contacto, tenéis el correo desde voxespodcast@gmail.com y que tenéis el canal de Telegram en telegram.me/desde Voxes. Os dejo con Juan, que os recordará las formas de seguirnos en las redes sociales, y me despido aquí de vosotros en un nuevo episodio. Un saludo y hasta luego. En las redes sociales, sobre todo Twitter, @desdeboxes, donde habitualmente se retuitean noticias que tienen que ver con la Fórmula 1. Y en Facebook, pues facebook.com/desdeboxes, que yo reconozco que poco caso le hago a Facebook, pero bueno, ahí está también. Nada, pues es un programa cortito el de hoy. Os quería dar las gracias, ¿no?, a todos los que en el canal de Telegram nos felicitáis por los episodios y todo esto, cuando en realidad pues no deja de ser más que un entretenimiento. Nosotros somos aficionados, no controlamos más que... De hecho, yo creo que controlamos mucho menos que muchos de los que estáis ahí comentando en Telegram. Y nada, que sobre todo ese canal es fantástico gracias a vosotros, y lo mismo que ese agradecimiento que vosotros nos mostráis, pues que también lo llevéis de vuelta y nada, a seguir pasando buenos ratos viendo carreras como el fin de semana pasado y como seguro que en la próxima carrera. Venga, no me enrollo más. Hasta luego.